Buenas noches con todos. Primero agradecer a los organizadores del evento. Realmente está bien unas jornadas bastante interesantes y bueno, para mí es un honor presentarles en esta oportunidad el trabajo que he venido desarrollando por años, que es la caracterización de yacimientos naturalmente fracturados. En, en primera instancia, es un trabajo que ha tenido bastante historia, por así decirlo, porque he trabajado en las diferentes compañías donde he podido trabajar, hemos estado avanzando algo. Y bueno, fruto de esto ha salido, cuando he terminado el máster en geología aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, pues he tenido la oportunidad de presentar mi tesis justamente en este tema, proponiendo una metodología la cual se viene inclusive mejorando siempre, ¿no? Porque la idea es de que podamos llegar a tener conceptos claros y cosas claras, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, primero quisiera saber si está llegando bastante bien tanto la presentación como la voz para poder continuar. Si me confirmas, Mauricio. Sí, Jules, tenemos la presentación en pantalla y se te escucha bastante bien. Gracias. Bueno, entonces, el trabajo pretende establecer una metodología de trabajo, ¿no? La cual vamos a integrar el modelo de fracturas naturales con el modelo geológico y sobre todo cuantificar la incertidumbre a los modelos geológicos, tanto estáticos como dinámicos. Es un poco complicado llevarlo, el modelo conceptual al dinámico, pero se han hecho en muchos casos. Y se concluye con la generación de un modelo geológico integral. Y vamos a ver cómo es que se ha abordado el tema de los yacimientos naturalmente fracturados para esto, ¿no? Actualmente, nosotros para poder trabajar y poder caracterizar los reservorios tenemos procesos y etapas, tanto de adquisición, en los cuales las diferentes compañías que trabajan en el rubro de A&P pues tenemos implementados procesos de acuerdo a la organización y de acuerdo a los equipos de trabajo que venimos desarrollando. Eh, Sin embargo, cuando nosotros hablamos de yacimientos naturalmente fracturados, muchas veces pareciera que está divorciado el modelo geológico de lo que es la parte de fracturas y son enfocados muchas veces puntualmente, algunas veces por consultores o otras veces por entidades externas, para que pueda ser abordado el tema de naturalmente fracturados. Sin embargo, eh, hay que estar claros de que los naturalmente fracturados o las fracturas naturales dentro de los reservorios siempre están presentes. Inclusive, así consideremos que un reservorio es convencional, por así decirlo, y tiene solamente porosidad primaria, pues realmente siempre va a tener un componente estructural, un componente de fracturas que va a ayudar, incrementar o de repente cambiar algunos parámetros de los reservorios. Y este es el objetivo de incrementarlo. Antes de poder empezar a hacer una investigación en un tema, siempre es necesario ir a la historia, ¿no? ¿Qué publicaciones han existido antes? ¿Qué bibliografía existente nos puede ayudar? ¿Qué es lo que qué es lo que han visto ya anteriormente los profesionales con respecto a estos temas? Y es así durante bastante tiempo, inclusive prácticamente desde el 2013 hasta el 2018, que pude sustentar la tesis, se han revisado, hemos podido tener acceso a más de 1.170 publicaciones acerca de naturalmente fracturados y podrán ver en azul lo que es la cantidad de publicaciones por año, ¿no? Entonces podemos ver que empieza a haber un incremento de publicaciones en algún determinado momento. Sin embargo, todas estas publicaciones obedecen a trabajos específicos, es decir, a papers, a trabajos que dan cuenta de alguna metodología o de alguna adecuación de algún método que anteriormente ya había estado eh, diseñado, ¿no? Pero que muy pocas publicaciones con respecto a la publicación de papers son los libros. Y los libros es la organización sistemática del conocimiento que nos permite a nosotros poder tener organizados nuestros procesos de investigación. Entonces, como podrán ver, de los 1.170 publicaciones, solamente hay 34 libros publicados y estamos hablando inclusive en algunas otras áreas, porque al inicio cuando empezamos a investigar este tema, yo incluso llevé cursos que estaban orientados a minería, que estaban orientados a geotecnia, para ver cómo
Dentro de estas ramas también orientaban los estudios, cómo visualizaban las fracturas naturales y cómo podía llevarse a llegar a un entendimiento, y realmente cada uno lo empieza a aplicar puntualmente a su área de interés, y a veces la teoría queda muy floja, ¿no? O sea, que quedan muchas cosas al aire, los enfoques a veces son muy polarizados, solamente cogen la parte estructural, muchas veces solamente la parte litológica y muchas veces solamente la parte aplicativa, es decir, consideran la cantidad de fracturas naturales para obtener un ensayo in situ, para una aplicación de un reforzamiento de alguna estructura, qué sé yo, pero ahí queda, ¿no? Entonces, muchas veces los papers son de gran ayuda, son una buena referencia, pero nosotros si queremos incrementar el conocimiento científico, debemos de ir a revisar los libros, ¿no? Entonces, y en publicaciones en libros, muy pocas, inclusive está viendo ya algunas más este año, el año pasado, las cuales no han sido consideradas, pero estoy seguro que esto va a seguir incrementándose. En base a esto, en algún momento había visualizado un ordenamiento como esta estructura, que es un árbol de formulación de procesos para lo que es la investigación en naturalmente fracturados, y a partir de la visualización, pues hubieron bastantes ajustes, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde conseguimos la información? En segundo lugar, ¿qué evaluaciones vamos a hacer con respecto a estos datos que nosotros estamos obteniendo? ¿Qué acciones vamos a realizar en azul, ¿no? ¿Qué acciones vamos a realizar con esta información, con esta evaluación sobre los datos? Y estas acciones, ¿a qué modelos intermedios van a llegar a aterrizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos campos análogos, tenemos información de sísmica, podemos recurrir a estudios de campo y a los pozos, a la información que nos puede brindar un pozo perforado. Esto con respecto a lo que es la parte geológica. Para lo que es la parte de ingeniería, para la parte del conocimiento, la parte dinámica, por así decirlo, también vamos a recurrir a correlaciones e información de POS. Entonces, ¿qué vamos a obtener, por ejemplo, de la información sísmica? La interpretación estratigráfica, interpretación estructural, y en los estudios de campo vamos a ver lo que es la interpretación de las columnas estratigráficas, la interpretación estructural, adquisición de los parámetros de fracturas, entre otros. Y de la información que nos van a traer, vamos a poder extraer de los pozos, la interpretación de fracturas, estudio de detritos, estudios de coronas, correlaciones estratigráficas y evaluaciones petrofísicas. Con esto, con esta información, nosotros vamos a poder elaborar modelos estratigráficos estructurales, régimen de esfuerzos, que es bastante importante en lo que es ya la parte dinámica de lo que son los naturalmente fracturados, la distribución de las fracturas naturales también, dónde están presentes, qué las rige. El modelo de facies, que es importante porque vamos a ver más adelante cómo está asociada la distribución de fracturas naturales, tanto con la parte estructural como con la parte estratigráfica. La elaboración de un modelo 3D, que es muy importante también para poder tener la correlación. Y la distribución de las fracturas de acuerdo a las características del modelo petrofísico. Todos estos modelos van a aterrizar en un modelo geológico integral. Asimismo, la parte dinámica, que es la información de los pozos, las correlaciones, de donde vamos a extraer información como los contactos del agua, análisis PVT, parámetros de reservorio, presiones, la presión en cabeza y fondo, el volumen inclusive, nos va a determinar algunas condiciones dinámicas y en algunos casos vamos a poder determinar las condiciones iniciales. Estas condiciones dinámicas forman y pasan a ser parte del modelo analítico. El modelo analítico de lo que es la parte de reservorios, junto con el modelo geológico integral, tienen que ajustarse en lo que nosotros llamamos el balance de materia, ¿no? Es decir, tienen que conversar, tienen que estar uno con el otro, estar de acuerdo, y recién a partir de este ajuste volumétrico que se puede generar, se va a pasar a lo que es el pronóstico de producción probabilístico, y de este va a derivar tanto el plan de desarrollo como el cálculo de reservas. Entonces, como podrán ver, para poder nosotros tener un plan de desarrollo o un cálculo de reservas debidamente soportado, vamos a tener que recurrir a todos estos elementos que son parte del proceso, y sobre todo, en este caso, es que nosotros vamos a tener que trabajar con toda esta información integrada en la parte de registros
pozo, en la parte de lo que son los naturalmente fracturados. Antes de poder empezar cualquier trabajo, en este caso he puesto como ejemplo la ubicación del lote 13, es donde trabajamos actualmente. Es importante tener la información previa de la zona, ¿no? Tener la ubicación, delimitarlo, pero más importante aún, antes de poder hacer tu plan para poder establecer estos procesos que acabamos de definir, es ver el alcance que vas a poder tener, qué oportunidades puedes tener y qué información o qué programas de adquisición de información vas a tener en esa zona. Por ejemplo, en este caso, la zona en verde es una zona de desarrollo y la zona en verde más claro es una zona donde la columna estratigráfica aún llega y es una oportunidad para poder seguir incrementando la cantidad de reservas en esa área. Asimismo, conocer la columna estratigráfica para poder ver cuáles son las posibles formaciones reservorio que ya han sido probadas o que podrían ser oportunidades para poder nosotros desarrollar el trabajo. Entonces, antes de iniciar cualquier estudio, nosotros tenemos que estar bien definido a qué formación estamos hablando y qué clase de información nosotros necesitamos adquirir y cuáles son los alcances del estudio al que vamos a llegar. Es así que en primer lugar vamos a hablar del modelo estratigráfico, del modelo estructural y el régimen de esfuerzos, que están también relacionados con el modelo de fases. Esto es importante porque desde un punto de vista convencional, pues casi siempre trabajamos con estos modelos, ¿no? Entonces, primero ver la parte de la estructura a nivel regional, en este caso un estilo extensional, porque estamos viendo que está controlado no solamente por la sedimentación, sino por un intenso fallamiento normal que está presente en el noroeste peruano, que es este caso en este ejemplo. Y la zona de estudio donde vamos a revisar la información está en esta línea roja, que está casi en el borde sur de lo que es la cuenca Talara, y es ahí donde vamos a poner el ejemplo de cómo aplicar estos procesos para poder nosotros llegar a tener un modelo de yacimientos naturalmente fracturados. Se ha partido de establecer adecuadamente un modelo estratigráfico, revisando la información existente en la zona. Habían pozos que databan del 1950, con bastante información rica en lo que es la descripción litológica, tanto de los detritos de perforación, como en algunos casos algunas informaciones de coronas descritas en su momento, ¿no? Y sobre todo, que es en lo que más nos basamos en muchos casos, que es la información de los registros de pozo, para poder hacer las correlaciones estratigráficas, para poder determinar los topes estratigráficos y así poder tener un ajuste, ¿no? Asimismo, dentro de la información, como les estaba comentando, que es una información bastante variada, que data de muchos años atrás, es necesario poder tener una nomenclatura uniforme para todas las descripciones en todas las formaciones que se tienen. Es por eso que en este caso lo que hemos recurrido fue a una redescripción de las muestras de detritos, que felizmente contábamos con las muestras en campo, para poder uniformizar criterios, porque cuando pasan muchas compañías por un mismo lote, por una misma zona, pues hay muchas compañías de registro, de más login, muchos geólogos de pozo, cada uno con diferentes visiones, todos con buena intención, pero de repente al momento de hacer la descripción, muchas veces es bastante subjetivo y entonces empiezan a haber discrepancias. Entonces, entre la descripción de una campaña con respecto a la de otra campaña, muchas veces las descripciones tenían una variación considerable y no sabíamos si es que podían ser correlacionables o no. Entonces, en este caso optamos por hacer una redescripción de los detritos para poder estar seguros de que estábamos hablando litológicamente de las mismas unidades. Asimismo, se realizó la identificación de algunas biozonas con un estudio de micropaleontología y algunos estudios de difractometría de masas para los detritos también para poder definir el contenido de arcillosidad y si es que este contenido de arcillas también nos podrían dar algunas luces para las correlaciones y para poder nosotros tener clara la estratigrafía de la zona, ¿no?
Posteriormente se empezó, y después de delimitar los límites por miembros, se empezó a hacer mapas, se tiene que hacer mapas de espesores, ¿no? Para poder ver la presencia arealmente de estos miembros. En este caso, por ejemplo, inclusive ya trabajando con pozos fuera del lote, para poder tener todo el complejo estratigráfico estructural completo, ¿no? En este caso es la parte de la formación redondo inferior, en las cuales se identifican algunos elementos y algunas zonas donde no se han depositado porque en su momento eran altos estructurales. Y en algunos casos también, como en este caso, estamos subiendo la siguiente formación, que era la formación redondo medio, el miembro redondo medio, tenía algunos altos estructurales los cuales tampoco se había depositado. Y así la formación redondo superior ya tenía una presencia mayor en la zona, y así es como se podía determinar esto, ¿no? Luego de tener la información de los pozos que son información dura, con la cual nos apoyamos nosotros para establecer los espesores de las formaciones, se procedió a identificar algunas zonas donde posiblemente tengamos afloramientos que sean correlacionables con la zona de estudio y poder definir algunas unidades estratigráficas para poder nosotros definir en qué parte estábamos, ¿no? En este caso tenemos identificadas 3 unidades principales, en un modelo de llanuras mareales asociados a un sistema de islas de barreras, ¿no? Entonces, por suerte, en el campo logramos identificar un afloramiento que nos permitía hacer toda esta correlación. Inclusive, como podrán ver en el siguiente ejemplo, es que nosotros hemos llegado a identificar las facies, la columna estratigráfica del campo y poderla correlacionar con un registro de pozo tipo, ¿no? Es así que nosotros ya tendríamos un acercamiento ya bastante amarrado con la parte estratigráfica y sobre todo, lo más importante, la identificación en campo de unas secuencias similares a las que tenemos en los pozos, porque muchas veces lo único que tenemos es la información de pozos y tengamos en consideración que un registro de pozo pues, es una representación de una línea en el espacio tridimensional y prácticamente con esta nosotros empezamos a tomar todas las decisiones porque es difícil luego si tenemos un solo pozo, 10 o 15 pozos, luego empezar a asumir las posiciones en todo el rango del área, ¿no? Entonces, por suerte, un afloramiento nos empieza a dar más luces, nos aclara bastante, sobre todo la parte estratigráfica, ¿no? Entonces, la recomendación siempre en este caso es buscar un yacimiento análogo que pueda correlacionarse con el reservorio de interés y sobre todo sacar toda la información posible de este afloramiento para ver las variaciones que se puedan tener y después eso llevarlo al modelo estratigráfico y después de todas maneras esto también gobierna lo que es el modelo petrofísico, ¿no? Es así que se construyen los mapas ya de isópagos dentro de la zona de estudio y se hace una reconstrucción de la evolución sedimentaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta siguiente diapositiva, podemos ver cómo con los pozos hemos identificado que en algunas zonas había mayor desarrollo de las formaciones, interés, en este caso la formación redondo, ¿no? Y las formaciones iban adelgazando, así se iban hacia el este, y ya no había presencia por sedimentación o por algunas otras cuestiones estructurales, ¿no? Y algunas formaciones sí podían tener mayor presencia en la zona. Entonces, el realizar este trabajo lo que nos permite es tener la definición de la delineación, los límites estratigráficos o en algunos casos estructurales de las formaciones objetivo de investigación, ¿no? Asimismo, dentro de este estudio también había que ver la litología, entonces lo que hicimos son algunos mapas de niveles conglomerádicos en la formación redonda en base a la descripción de los detritos de perforación, porque creo que la parte de los conglomerados es bastante importante para nosotros poder definir los límites estratigráficos, ¿no? Entonces en algunos casos está bastante localizado y pues se tiene que realizar de todas maneras una identificación de estas fases, ¿no? Una vez correlacionada la zona, hay que ir un poco más allá, de repente a campos vecinos, para ver si
vuelven a aparecer las formaciones o volvemos a tener más presencia de las formaciones objetivo, y es en este caso en estas correlaciones, y definir de repente mejor lo que es la estratigrafía en la parte regional, ¿no? Entonces, en secciones en varios sentidos nos permiten identificar eso. Con respecto a la parte estratigráfica, terminamos definiendo que la zona de interés es todo este sector donde se ha depositado la formación, y pues en base a eso ya vamos a empezar a ir avanzando con los demás estudios, ¿no? Lo que viene en este caso ya es la adquisición de la información sísmica. En el caso de este ejemplo en el que estamos nosotros mostrando, eh, es importante ver que muchas veces en la cuenca talara han dicho que la sísmica no funciona, entonces muchos casos no se veía, no había buena respuesta de la información sísmica. Es por eso que tomamos todas las precauciones para que podamos tener sísmica de calidad y realizamos estudios previos. En este caso se hizo una adquisición de lo que es la refracción sísmica para analizar el campo ondular y para ver cómo eran las velocidades en superficie, porque teníamos los dos más grandes problemas que existen en la adquisición sísmica, como son la presencia de arenas inconsolidadas o dunas, ¿no? Que capturan la energía y no permiten que podamos tener más información por debajo. Y teníamos el tablazo, que es una formación que también, o sea, en superficie, en las capas muy superficiales, empieza a absorber la energía y no permite que puedan llegar las ondas sísmicas a las formaciones objetivo. Entonces, hubo un análisis previo, hubo la adquisición de campo en este caso, que era necesario poder definir, y obviamente el resultado de una sísmica de regular calidad que nos permitió poder establecer el modelo estructural en este caso, ¿no? Importante poder definir las fallas principales. El modelo estructural se ajusta bastante bien a lo que es el modelo en el noroeste peruano, que son fallas y fallas normales. Y bueno, ya con un modelo estructural bastante definido, ya nosotros podríamos pasar a empezar a hacer un modelo estructural un poquito más elaborado para la zona donde no teníamos información de pozos. Acuérdense que la información de pozos solamente la teníamos en el triángulo ese de producción, y había que establecer el modelo estructural en el resto de la zona, ¿no? Para eso, en cualquier campo, lo que nosotros debemos de hacer es adquirir la información sísmica. No existen otros métodos, pero creo que el método de la sísmica es bastante convencional y el más usado actualmente, ¿no? Posteriormente, quizás, si si el proyecto lo amerita, si es que después de esto se ven más posibilidades, pues ya se tendría que ver la adquisición de una sísmica 3D. Pero en este caso, por las limitaciones de campo y por las limitaciones también de lo que son los niveles económicos, pues no permite que podamos nosotros inmediatamente pasar a una sísmica 3D, ¿no? Pero sería interesante, ayudaría bastante para nosotros poder tener información en toda la zona, ¿no? Así que son las secciones estructurales con los niveles interpretados, identificados los PICs, identificados también los mapas estructurales, ¿no? Este es el resultado de los mapas estructurales a los diferentes niveles, el redondo inferior. Y una vez que nosotros ya tenemos claro, ya hemos agotado la parte estratigráfica, hemos definido los límites de las secuencias, hemos visto en qué sectores podemos tener mayores espesores, tenemos los mapas de espesores, tenemos ya los límites de secuencia definidos en mapa estructural a lo que es el contexto actual, pues vamos a pasar a la elaboración de un modelo 3D. Es decir, a llevar todo esto a un modelo tridimensional para poder corregir algunas cosas, porque una vez que uno lo interpreta bidimensionalmente, pues podemos llegar a tener algunas cosas que ajustar, es importante. Y con el modelo tridimensional nosotros nos podemos ayudar para empezar a definir las estructuras que son de mayor interés, para ya poder definir inclusive volúmenes, áreas, para lo que es el modelo geológico hasta este momento, todo convencional, ¿no? Entonces así
logramos obtener un modelo 3D en la zona, identificamos las fallas con sus respectivos saltos y ya tenemos prácticamente la caja. Ahora, luego de interpretado esto, ya teniendo el modelo y los topes ajustados y el modelo estructural, pasamos a lo que es la parte petrofísica, ¿no? Importante la definición de los parámetros de la interpretación con los cuales nosotros vamos a interpretar el área y el cálculo de los... Y el cálculo de lo que van a ser los parámetros por reservorio, por miembro del reservorio. Nosotros tenemos que definir también los cutoff para poder tener un modelo petrofísico adecuado, que esté ajustado. Y pues vamos a llegar a tener una caracterización petrofísica ya de los resultados del estudio de la parte de lo que es la caracterización petrofísica. En este caso, el espesor por miembros, por ejemplo, eso es un gráfico de caja y bigotes, donde nosotros podemos definir la formación muerta, por ejemplo, que es la más inferior, entre 100 pies y esa es su variación. Redondo inferior, vemos que mayor presencia tiene el redondo medio, entre 300 y 500 pies. Redondo superior, y lo que hemos denominado redondo, ¿no? Para los diferentes niveles. Entonces ya tenemos lo que es los espesores en los pozos. Esto proviene de la interpretación petrofísica. Tenemos la arena neta res y la arena neta pay. En este caso, ¿cuál es la diferencia? La arena neta res es la que es la arena neta reservorio, que tiene dos características principales. Es un espesor de arena depositado que tiene porosidad efectiva suficiente como para almacenar algún tipo de fluido. Puede ser agua, o puede ser gas, o puede ser petróleo. En el caso de la arena neta del net pay, que es un porcentaje de esta, es la que está con carga de hidrocarburo. Entonces, para los temas estratigráficos, definitivamente tenemos que usar la arena neta reservorio, y para lo que es cálculos de volúmenes vamos a utilizar el net pay. ¿Por qué se hace una diferenciación esta? Porque las fracturas naturales no diferencian entre la que tiene carga de hidrocarburo o no, sino lo que van a identificar y a lo que va a estar asociado principalmente es a lo que es la litología y la ubicación estructural. Entonces era importante tener esta diferenciación. También la porosidad efectiva, como verán, una porosidad baja que tenemos que es entre 8, 9 y hasta 10% de porosidad, tanto en la arena neta reservorio como en el net pay, ¿no? Asimismo, la saturación de agua, que en este caso está calculado para lo que es para lo que es los reservorios, pues para este caso pasa a tomar una otra importancia, ¿no? Vamos a hablar más de lo que es la porosidad efectiva. Y la porosidad efectiva en este caso es baja, ¿no? Es una porosidad baja, entre 8 y 10, inclusive hay reservorios que producen así, pero la posibilidad de que haya un aporte de fracturas naturales es importante inclusive con esto. Actualmente estoy actualizando el modelo petrofísico en esta formación y bueno, las sorpresas son un poco más, más claras porque parece que la porosidad en este caso, en esta primera interpretación, estaban bastante sobreestimadas, ¿no? Luego del modelo petrofísico luego el modelo petrofísico lo vamos a incluir dentro del modelo estructural para nosotros poder tener los volúmenes. Y en este caso es esto, ¿no? O sea, gracias a la geoestadística nosotros podemos hacer un poblamiento de propiedades a los diferentes niveles, con los constraints que nosotros hemos ya obtenido tanto de la parte estratigráfica como de la parte petrofísica, los lineamientos estructurales, pero sobre todo los espesores de las capas, identificando las calidades del reservorio. Entonces, nosotros tenemos aquí ya el resultado de lo que es el modelo 3D, que es la caja principal donde ya nosotros podemos avanzar, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos avanzado de una manera convencional, el proceso no tiene nada de novedoso y pues lo que se ha logrado obtener es un modelo geológico en sus diferentes fases. Hemos hablado la parte estratigráfica, primero hemos hablado de la parte estructural y la parte petrofísica, las cuales todas le estamos incluyendo dentro de un modelo integral.
Ahora vamos a hablar de la distribución de las fracturas naturales y la distribución de las fracturas según y los parámetros que nos puedan dar. Para eso nosotros, en este caso, por ejemplo, una imagen bastante significativa, un pozo que hemos perforado al grupo Amotape, donde hemos no solamente obtenido registros de imágenes, sino también algunos sidewall cores, donde se muestra, ¿no?, cómo en las fracturas naturales está habiendo presencia de hidrocarburos, ¿no? O sea, estos son testigos de pared, son sidewall cores, donde hemos podido ver en el laboratorio que tenían muestras de hidrocarburo. Y como podrán ver, contenido matricial mínimo, es decir, no había porosidad efectiva que nos pueda ayudar de repente a tener, de repente en este caso es todo el contenido en las fracturas naturales, pero al ser esta formación naturalmente fracturada, pues hay que empezarlo a ver con calma, ¿no? Es así que nosotros podemos identificar las fracturas naturales no solamente en los sidewall cores o en las coronas, sino también en los registros de imágenes. En muchos casos, la vez pasada que estaba conversando con gente que es especialista en registros de imágenes, en muchos casos inclusive se llega a definir el espesor de las fracturas naturales en los registros de imágenes. Hay que utilizar algún tipo de tecnología o de repente un procesamiento, pero en algunos casos es posible obtener el espesor de las fracturas en los registros de imágenes. Asimismo, esta es una foto de campo en un afloramiento donde también hay que identificar las fracturas naturales en campo. Y eso es prácticamente lo que vamos a ver ahora. Esto es en lo que es los registros de imágenes. Prácticamente luego de una interpretación de los registros de imágenes, nos pueden proporcionar la información como son dirección de buzamiento de los registros de imágenes y de las fracturas, ¿no? Y en muchos casos también nos dan lo que son fracturas abiertas y fracturas cerradas. En este caso, nosotros habíamos identificado durante la descripción de una corona antigua, ¿no?, donde habían identificado estas facies. Ya, bueno, realmente ya no pudimos tener acceso en físico a las coronas, pero sí teníamos una descripción en los legajos de los pozos. Entonces, ¿qué nos decía? De la relación de la litología versus el número de fracturas en coronas. En lo que era fracturas abiertas y fracturas cerradas identificadas en coronas, esta era la cantidad de fractura. Entonces, fracturas abiertas, 41. Fracturas cerradas, 10 en este pozo. En el otro pozo, total de fracturas. Fracturas abiertas, 22 y fracturas cerradas, 26. Pero lo que queríamos hacer en este caso y la metodología que estábamos utilizando era poder identificar a qué tipo de litologías estaban más asociadas la cantidad de fracturas naturales. Y como podrán ver, a las lutitas, prácticamente en las lutitas no había fracturas naturales, en las limolitas muy pocas, ¿no? Pero donde más estaban era en las areniscas medias y en las areniscas calcáreas. En todo caso, ya teníamos una correlación desde el punto de vista litológico, y aquí también podemos ver, ¿no?, areniscas medias, areniscas calcáreas y areniscas verdosas, que fue la definición de la nomenclatura que utilizaron para la descripción de esas coronas en específico, pues eran las que tenían mayor cantidad de fracturas naturales, y en este caso solamente las fracturas abiertas, porque las fracturas van a estar en muchos casos abiertas o cerradas, rellenadas con algún tipo de relleno, pero las que nos interesan para nivel de reservorio son las abiertas. Entonces, ya teníamos una relación con lo que es la litología, y también en aquel entonces, este es un trabajo con Petrobras, el 2012, 2013, donde fuimos al campo también a identificar las fracturas y cómo están distribuidas las fracturas naturales en el campo. Entonces, en la primera foto ustedes pueden ver una falla. No tenía gran salto, pero sí tenía una presencia en el campo bastante importante, ¿no? Creo que no era más de el salto era de 15 metros, o sea, no era una falla. Y lo importante es de que con este salto nos podía permitir ver el bloque hundido y el bloque levantado, y lo vamos a ver luego aquí, ¿no? Una falla normal,
donde podemos ver el mismo estrato en campo, podíamos identificar en el bloque levantado y en el bloque hundido. Entonces, era bastante importante tener esto para nosotros poder adquirir información en campo de las fracturas naturales. Para poder identificar una o más fallas que nos puedan dar esta información, pues se tuvo que hacer una geología de campo bastante en detalle. Logramos identificar algunas fallas que estaban atravesando la quebrada, que es la que nos ayudaba a visualizar mejor la información en campo, y algunos sistemas de fracturas, ¿no? Por ejemplo, en fracturas sistemáticas con similar rumbo y buzamiento, se identificada en campo, fracturas sistemáticas planares juntas, ¿no? De 6 a 20 centímetros, o sea, bastante juntas, fracturas sistemáticas planares conjugadas de gran persistencia, algunas que las fracturas tenían bastante longitud, y algunas fracturas sistemáticas planares multiepisódicas, quiere decir que sobre algún sistema de fracturas, estas habían sido desplazadas, como podrán ver aquí, ¿no? Y nos da cuenta de que había varios episodios de fracturamiento en la zona, ¿no? Este es el levantamiento de campo. Algunas superficies de laminaciones con límite de subbloques, es decir, que las fracturas no pasaban del bloque. Y miren estas superficies de laminación con límites en fracturas y disolución. En estos casos, algunas fracturas con la acción del meteorismo habían ocasionado disolución y pues se podía ver inclusive cómo a través de estas fisuras habían podido haber flujo de agua, ¿no? Superficies de laminación dentro de una misma litología con diferentes sistemas de fractura. Dentro de la misma litología podíamos tener diferentes sistemas y zonas de fractura asociadas a superficies de laminación, es decir, donde nosotros llamamos una discontinuidad entre una y otro estrato, no solamente a las fracturas ni solamente a las fallas, sino una discontinuidad también puede ser un límite de estrato. Entonces habían fracturas asociadas a esta laminación, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas de debilidad, donde la formación también por los esfuerzos tectónicos empieza a fracturarse, ¿no? Algo muy importante de lo que es la adquisición de información en campo es poder identificar qué obedece a los eventos tectónicos que han definido nuestro modelo estructural y qué otras fracturas presentes en el campo que nosotros podemos identificar son producto de meteorización o de repente de derrumbes o de zonas desintegradas, como en este caso, ¿no? Miren, por ejemplo, nosotros habíamos visualizado que esta zona ya era bastante fracturada, estábamos por verla y uno de los compañeros le metió un martillazo, y la zona fresca donde quedó no tenía ninguna fractura, o sea, no tenía la cantidad de fracturas que estaba aquí al costado. Entonces, antes de tomar la data de la información de campo, es importante que nosotros definamos qué obedece a eventos tectónicos y cuáles son otros eventos de meteorización, ¿no? En este caso también es bastante anecdótico, ¿no? Miren, o sea, la meteorización moderada tenía más fracturas, pero si uno se aleja, y bueno, en este caso está, para tomar una vista, me pude ir una zona más alta, y al costado está una zona de derrumbe. Lo que quiere decir que este sistema de fracturas, si nosotros empezamos a tomar la data, no necesariamente va a ser representativa de los eventos tectónicos o de lo que está presente en la zona de reservorio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va al campo y trata de tener esta información de campo de las fracturas, ¿no? Sobre todo si es que vas a ver direcciones y todo eso, ¿no? ¿Qué parámetros son los que nosotros tenemos que identificar en el campo sobre las fracturas naturales? Sobre todo, y vamos a ver luego la parte de importancia, es la apertura, ¿no? El relleno, la persistencia, el espaciamiento y la rugosidad, en ese orden. La apertura es importante identificar en campo también, ¿no? Pero vamos a verlo, podemos verlo en las coronas, porque nos va a dar una idea. El relleno y el tipo de relleno que pueden tener, porque de repente identificas que tiene bastantes fracturas, está recontra fracturado, pero si están rellenas, a nivel de reservorio no nos serviría de mucho. La persistencia también es importante porque con esto vamos a ver si las fracturas trascienden a otros estratos
o solamente se quedan algunos estratos, caso de muchos sistemas de fractura que están presentes en los yacimientos. La rugosidad, porque nos va a dar una idea de qué tanto se han separado y qué tanto flujo de algún tipo de fluido ha podido existir por en medio de estas fisuras, ¿no? Pues si están muy similares las dos caras de la fractura, hace cuenta que estas pueden estar inclusive muy pegadas y no va a funcionar como un sistema de drenaje para favorecer la producción de hidrocarburos, ¿no? Y el espaciamiento para poder conocer cada cuánto se han presentado las fracturas, ¿no? Este es en campo también ya más reciente, en la formación Amotape. En muchos casos se ven las venillas en secuencia rítmicas, fracturas naturales, que son ya en rocas metamórficas, y podemos ver también algunas venas de cuarzo que han sido rellenadas, ¿no? Este caso, este crecimiento de cuarzo y venas de cuarzo en lo que son las rocas metamórficas. Y otra cosa que podemos ver aquí también que es bastante peculiar o bastante llamativo, por ejemplo, mira acá tienen este relleno de cuarzo perpendicular a la estratificación y que no trasciende a los estratos ni superiores ni inferiores. Es decir, queda solamente en estos estratos. Estos sistemas de fracturas solamente están ligados a lo que es el material más competente. Es decir, esos niveles eran areniscas un poco más duras y lo que teníamos tanto arriba como abajo eran niveles más dúctiles, ¿no? Pueden ser de lutitas, actualmente shale, ¿no? Incluso dentro de estas fracturas hemos visto algunos crecimientos de algunos cuarzos cristalizados de hasta 2 centímetros de tamaño, es decir que el nivel fisurado en reservorio, si ha permitido que crezca un cuarzo de 2 centímetros, puede darnos la idea de la apertura de las fracturas, ¿no? Ahora, ¿cómo luego identificar en el caso de cómo vamos a poder hacer una analogía, una correlación entre la cantidad de fisuras y el modelo estructural? Y eso es lo que tratamos de hacer aquí con una metodología que encontramos y que luego la aplicamos bastante bien para poder identificar esto. Identificamos la falla y luego en una línea perpendicular cada 2 metros qué cantidad de fracturas naturales estaban. Y la medición se realizó en campo cada 2 metros, tanto en el bloque levantado como en el bloque hundido. Entonces, la idea era poder tener una correlación de la posición estructural de los reservorios frente a lo que son los límites estratigráficos. Algo bastante llamativo aquí también y que es recurrente es que los niveles de fracturas, como podrán observar en el bloque levantado, no pasaba a los niveles conglomerádicos. Es decir, tanto como para las lutitas como para los conglomerados, la energía se disipa y muchos de los niveles de fracturas no llegan a pasar los niveles, ¿no? Es bastante importante también esta información, porque podríamos ver que los niveles más competentes tienen bastantes fracturas y los niveles conglomerádicos pues no tienen la misma densidad de fracturas naturales que tienen los bloques, ¿no? Ese es otro caso, bloque levantado, bloque hundido, en la falla, y la medición cada 2 metros de las fracturas naturales presentes en la zona. ¿A qué nos llevaba? Una vez identificado el rumbo y buzamiento de los niveles de las familias de fracturas, pues podemos ver y identificar ya en laboratorio que teníamos 3 familias de fracturas, algunas paralelas a la falla, esta es la falla, algunas oblicuas y otras perpendiculares a la falla. Entonces eran 3 familias bastante bien reconocidas que sí están ligadas a lo que es el evento tectónico que ha generado la falla, ¿no? Y este es un perfil diagrama de las secciones medidas con la adquisición en gabinete, es decir, una interpretación de la cantidad de fracturas naturales que habían sido identificadas y pues que teníamos, primero, número de fracturas, 15, y número de cruces, 34, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos identificado densidad de fracturas, tanto en el bloque hundido como en el bloque levantado. Esto ya es parte del procesamiento de información. ¿Y para qué nosotros podríamos definir esto? El doctor Rosselló, que en algún momento también nos brindó apoyo,
para lo que era el estudio de los naturalmente fracturados, tenía esta publicación, donde nosotros podemos ver dónde perforaríamos un pozo. ¿Por qué para nosotros es tan importante la definición de estas familias de fracturas, la densidad y luego en qué nos puede ayudar en la perforación de un pozo? Porque definitivamente que lo que nosotros vamos a querer es no perforar un pozo paralelo a las fracturas o a la dirección de fracturas, sino perpendicular a estas para que ayuden a lo que es la permeabilidad en los pozos, ¿no? Entonces, en un sistema fisurado lo que vamos a buscar es identificar los lineamientos estructurales de las fracturas naturales para poder nosotros plantear perforación de pozos pues, perpendiculares a estos sistemas que definitivamente ya están bastante bien identificados a estas alturas, ¿no? Lo otro importante es nosotros poder ver la relación entre el número de fracturas o la densidad de fracturas con la litología. En este caso nosotros habíamos medido las fracturas para lo que es areniscas, pero para lo que es conglomerados y para lo que es lutitas habíamos visto que la cantidad de fracturas era menor. Entonces, con relación a la posición estructural, pues debía de haber, desde el punto de vista cuantitativo, una disminución de fracturas naturales en ese sentido, ¿no? Es así que ya como producto de toda esta información y análisis que se realizó, pudimos hacer una relación entre el número de fracturas y su posición estructural. En este caso, por ejemplo, una falla, viene a ser bloque hundido para lo que es esta falla, y viene a ser un bloque levantado para este otro sistema de fallas. Y la cantidad de fracturas o el número de fracturas naturales estaba en esta relación de acuerdo a la información de campo levantada, ¿no? Lo que nos podría llevar a un modelo teórico como este. Es decir, si nosotros tenemos un bloque escalonado, tendríamos mayor cantidad de fracturas en lo que es en el bloque hundido, ¿no? Y en la parte del bloque levantado, menor cantidad. Si estamos hablando de un graben, pues ambos son bloques hundidos, por lo tanto la cantidad de fracturas naturales está bastante bien asociado a lo que es el graben. Y en un horst, definitivamente íbamos a tener menor cantidad de fracturas naturales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podíamos llegar a tener desde un punto de vista estructural. Este gráfico lo logré presentar en un ICE el 2013 en Cartagena. Tuvo bastante acogida, bastante gente que me ha preguntado por esto, incluso está publicado en varias otras publicaciones en base a lo que ha sido este análisis de este trabajo de campo, ¿no? Pero luego, ¿cómo llevar este modelo numérico al modelo 3D? Entonces tuvimos que hacer una relación de lo que es la distancia, de lo que es la falla en este caso, ¿no? Los sistemas de fallas, la distancia de la falla perpendicular a lo que era la dirección de las fallas, y si es que teníamos algún pozo de control en el cual se hayan podido identificar una cantidad de fracturas, pues era lo que más nos iba a interesar, ¿no? Con esta planilla, Excel en este caso, porque seguramente podríamos llevarlo a otro nivel, pero en este caso era bastante aplicativo, ¿no? Llevar el número de fallas y la distancia en las fallas identificadas en el modelo estructural, entonces eso es lo que hicimos, ¿no? Un grillado de líneas hacia las fallas, ¿no? Perpendiculares, una densidad de fallas, de fracturas asociados a los diferentes sistemas de falla y luego una suma de los sistemas que podrían estar presentes en la zona. Entonces íbamos a identificar algunos sectores donde iban a tener mayor familia de fallas, de fracturas asociadas a las fallas, y otras zonas donde era menor, ¿no? Sobre todo en medio de los bloques. Con un módulo que nos permite a nosotros hacer una discretización de lo que es las fracturas, hacer con geoestadística, podríamos nosotros llegar a tener una densidad de fracturas asociada a lo que son los sistemas de fallas, ¿no? Bueno, entonces nosotros, dentro de lo que es el modelo 3D, dentro del modelo 3D asociado tanto a la litología como la posición estructural que está asociada a los sistemas de fallas, pues ya podemos nosotros tener una idea de la densidad de fracturas hacia los diferentes sistemas, ¿no?
está asociado tanto a la litología como a la posición estructural. Ahora, lo importante es que nosotros podamos obtener una idea del volumen que está asociado a estos sistemas de fracturas, ¿no? Y como habíamos visto, ¿no? ¿Qué influye bastante? ¿Qué es lo que más influye dentro del volumen hacia las fracturas naturales? Era la apertura, principalmente, si ustedes pueden ver, este es un gráfico de Tornado, un análisis de sensibilidad a los parámetros involucrados en el cálculo de volumen de fracturas. Lo que más influye, haciendo las muestras ya en el software, es la apertura, la densidad, y luego ya viene la longitud y la apertura, es decir, esta era la desviación estándar de la apertura, es decir, la cantidad de variación que podía tener en las medidas. Esto es importante porque luego que nosotros sabemos qué factor es el que más influye en lo que es el volumen asociado a los sistemas de fracturas, nosotros podemos tomar la decisión de dónde adquirir más información. En este caso, si lo que más influye y lo que más impacta dentro del punto de vista de volumen en los sistemas fisurados es la apertura, ¿dónde podemos conseguir información de apertura? En afloramientos análogos, en núcleos de pozo, en pruebas de formación y en datos de producción. Y eso lo vamos a ver cómo después. La densidad de fracturas, ¿de dónde podemos conseguir? De afloramientos análogos, núcleos de pozos, registros de imágenes, simulaciones numéricas. Y la longitud de fracturas podemos utilizar de los afloramientos análogos, simulaciones numéricas. Y los esfuerzos y deformación de los afloramientos, reconstrucciones estructurales, estudios de geodinámica de pozos y registros de imágenes sónicos dipolares, etc. Muchas veces cuando hablamos de fracturas naturales, a donde se van principalmente es análisis de esfuerzos y deformación, es decir, creen que caracterizando la parte de los sónicos, los registros de imágenes vamos a poder obtener, pero desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de qué es lo que influye más en lo que es la participación de las fracturas naturales en los modelos, es la apertura. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir a buscar la información para poder tener amarrados los valores, ¿no? Y a dónde nosotros debemos ir a investigar, porque la idea es cerrarle el paso a la incertidumbre, ¿no? Así es. Entonces, bueno, este es un modelo ya conocido, modificado de Aguilera, de las saturaciones de agua. Es importante también conocer que a nivel de que nosotros empezamos a tener más, mayor apertura en las fracturas, ¿no? El tamaño de las en micrones, lo que más empezamos a tener es saturación de agua cero. Es decir, cuando vamos a tener unas fracturas bastante delgadas, ¿no? Nosotros tenemos saturación de agua menor, pero cuando nosotros tenemos fracturas muy grandes, ya nosotros ya no tenemos saturación de agua en muchos casos, ¿no? Eso es lo que indica este gráfico, ¿no? El otro aspecto importante que en su momento teníamos que analizar era cómo podemos hacer el cálculo volumétrico en 2D, si es que nosotros no llegamos a tener un modelo tridimensional. Y luego también es importante hacerlo. Muchas veces hacemos el cálculo en 2 dimensiones y luego ya lo empezamos a comparar el análisis en 2D con el análisis 3D. Y este era un primer paso para poder hacer esto, ¿no? Es decir, el POIS asociado a las fracturas. En este caso, el gráfico inferior es el que nos demuestra eh, la altura, el espesor que vendría a ser B, ¿no? Por sus dimensiones de la fractura, es decir, el área que ocupa la fractura por su espesor. Entonces, la fórmula del volumétrico empezaría a hacer esto, ¿no? La fórmula normal de un cálculo volumétrico por el número de fracturas por la apertura. Esto vendría a ser qué cantidad de hidrocarburo podría estar asociado en un pozo. Pero esta información difícilmente la vamos a tener. Otra cuestión importante es poder saber qué tipo de densidad de fracturas tenemos. Muchas veces tenemos solamente la información de un pozo y lo que tendríamos en ese caso es una densidad de fracturas lineal. Es decir, no estamos hablando de que tenemos toda la información, porque no sabemos hasta dónde pueden estar presentes las fracturas. Si hablamos de una densidad de fracturas areal,
después tendríamos la longitud de fracturas entre el área medida, es decir, tendríamos que coger un área determinada, ver cuántas líneas de fracturas pasan por esa área y tener esa densidad. Y la otra sería la densidad de fractura volumétrica, en la cual ya es la superficie de fractura sobre el volumen total, es decir, las superficies medidas ya sobre la cantidad de fracturas, ¿no? Entonces, con estas analogías nosotros podemos tener la información del volumen a nivel 2D. Cuando uno lo lleva al modelo 3D, y eso quisiera hacer un poco claro, muchas veces lo que nos bota el software luego de hacer la simulación y la cantidad de fracturas que pasan por una grilla, porque en un modelo 3D lo que estamos hablando, una grilla definida, la cantidad de fracturas que van a pasar por ahí solamente nos van a dar un valor de sigma. Y este valor de sigma va a estar asociado a la permeabilidad. Entonces, en el modelo tridimensional, en el software, lo que nos permite es poder tener esa relación de sigma. ¿Qué es importante en esto? Importante, por ejemplo, algún software que nos permita que cada cara del cubo, ¿no?, pueda tener diferente valor. ¿Por qué? Porque muchas veces por el upscaling hacemos de que la grilla sea un poco más grande y pues vamos a perder el detalle que nosotros hemos tenido en el trabajo de campo, de repente en la información del pozo. Muchas veces la corona son 10 pies y solamente has tenido la información de esos 10 pies de las fracturas y pues toda esa información recae solamente en una grilla. Entonces, ¿cómo nosotros la vamos a poder llevar? Lo importante sería que el software nos permita que cada cara del cubo, que es la grilla, pues tenga diferente valor de sigma para lo que es la permeabilidad de fracturas o el sistema fracturado. Eso es algo que es importante y se calcula y salió de un análisis después de este análisis 2D, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que es el sistema de fracturas y de la parte estática. Y ahora nos tocaría hablar de cómo influirían las condiciones iniciales o las condiciones dinámicas. Entonces, en un yacimiento en el cual ya tienes historial de producción, en el cual ya has tenido la información de producción en años, pues toca hacer este análisis, ¿no? Un análisis de producción acumulada a los 100 primeros meses. Y es lo que se estableció en aquel momento. A los 24 meses, un corte, y algunos pozos ya habían tenido el 35% de acumulada total hasta los 24 meses, algunos hasta el 45%, y miren que otros más del 55% del total de su producción acumulada hasta los 2 años. ¿Qué quiere decir? Que estos pozos tenían una declinación muy fuerte y los caracterizamos desde ese punto. ¿Por qué? Porque si tiene mayor declinación, podría ser asociado a que tiene mayor cantidad de fracturas naturales. Y podríamos definir qué pozos están más fracturados que otros, a qué pozos se ha podido llegar más que a otros, o los sistemas de fracturas han podido aportar más a la producción de estos pozos, ¿no? Cuando nosotros vemos la producción acumulada en esta otra formación, por ejemplo, vamos a ver que hay dos modas aquí, ¿no? Una que son de pozos regulares a malos, esos pozos de entre 40 y 60 mil barriles. Otra cantidad de pozos entre 80 y 120. Y hay otro grupo acá que pasa de 120 a 200. Definitivamente, el comportamiento dinámico nos está diciendo que hay 3 tipos de reservorio asociados a una misma formación que tiene el mismo componente estratigráfico y pertenecen a las mismas unidades inclusive. Lo que hay que ver es si están asociados estructuralmente a cierta posición. Y en base a eso, se hacen los curvas tipos de producción de una determinada formación, ¿no? O sea, donde empiezan los pozos, empiezan muy bien y empiezan a declinar inmediatamente. Y podríamos decir que en los primeros años, en los 2 o 3 primeros años de producción, estos pozos que vienen de formaciones de reservorios naturalmente fracturados, pues han debido de producir más del 50 o del 60% de su producción acumulada total, ¿no? Es así que luego de obtener el modelo geológico integral, pues hay que llevarlo ya al plan de desarrollo, al cálculo volumétrico y viendo qué cantidad de porosidad puede estar asociado, ¿no? Y aquí es donde corresponde dividir las estructuras, ¿no? Su posición, y con los parámetros petrofísicos y el modelo que tenemos, pues llegar a tener un original oil in place, ¿no? Probabilístico, ¿no?
para luego ya hacer el cálculo, el plan de desarrollo y el cálculo de reservas, ¿no? En este caso igual se dividen los bloques. Y vamos a ver en este caso también lo que es el análisis del riesgo, ¿no? O sea, cada ubicación, de repente por su posición, ya tenemos que hacer un análisis bastante detallado en todas las ubicaciones, ¿no? Analizar los elementos del sistema petrolero para así definir el riesgo geológico y mediante un árbol de decisión, donde nosotros vamos a ver cuál es la probabilidad de éxito geológico de ese pozo, pues vamos a definir la cantidad de reservas. Y es así como dentro de todos los prospectos que se han podido identificar dentro de la zona que hemos estudiado, mire, se han identificado hasta aquí creo que son 12 pozos, y esto es para un trabajo, desde el punto de vista conceptual, 12 ubicaciones que tienen que ser analizadas y ya en este caso visualizar el riesgo, ¿no? El riesgo y también hacer el cálculo de cuánto nos cuesta perforar cada una de esas ubicaciones porque cada una va a tener sus diferentes condiciones, ¿no? Y según eso vamos a traer una definición completa de cómo y a qué pozos vamos a ir y cuál sería el mecanismo para poder perforar el pozo. Si vamos a perforar el pozo vertical, lo ideal es que el primer pozo para confirmación sea vertical. Y luego cómo plantear según el sistema de fracturas, cómo nosotros podemos direccionar de repente el desarrollo con los pozos posteriores que se vayan a perforar, ¿no? Bueno, en cuanto a las conclusiones, tendríamos que se ha logrado establecer una metodología desde el punto de vista más amplio, ¿no? Porque la idea es de que cada uno en su campo y de acuerdo a sus limitaciones de información y a su grado de estudio que tenga en la zona, pues pueda adaptar, ¿no? Yo puedo coger de aquí esto, puedo coger el modelo estratigráfico, puedo hacer la adquisición de información en campo y asimismo luego lo pueda replicar en su zona de estudio, ¿no? Porque como han podido ver, no solamente tiene que ver el análisis de la parte estratigráfica y estructural, que nos sirven como la caja más importante para esto, sino también ya la asociación de lo que son los registros de pozos, la interpretación petrofísica, que no lo he tocado en detalle porque en este caso se requiere también una interpretación petrofísica especial para definir de repente con un registro de densidad sónico. También los registros de imágenes, la información que podamos tener de coronas, la información que podamos tener en campo y sobre todo esto luego poderlo integrar. Entonces, lo importante de esto es conocer cuáles son los pasos que podemos seguir, qué información podemos adquirir, si se ha logrado caracterizar los sistemas de fracturas naturales, si la parte dinámica nos los permite, y algo que también es importante, ¿no? Que es el régimen de esfuerzos actuales, ¿no? Muchas veces esto nos ayuda a identificar si hay mucha cantidad de fracturas naturales, muchos sistemas de fracturas, saber cuál de ellos es el que nos puede ayudar a lo que es la permeabilidad del reservorio, ¿no? Mediante el método también podemos hacer el cálculo volumétrico, no solamente en 2D, sino también en 3D, y podemos desarrollar un óptimo modelo de desarrollo para la zona, ¿no? Entonces, luego también se ha podido caracterizar el comportamiento productivo de las formaciones. Toda esta información forma a ser parte de un modelo integral de yacimientos naturalmente fracturados y pues la intención es de que todo pueda ser aplicado, ¿no? Creo que con esto terminamos. Muchas gracias al equipo con el que trabajo últimamente y pues bueno, quedo atento ahora a sus preguntas. Excelente, Jules. Muchas gracias. Excelente presentación. A partir de este momento comenzaremos con la ronda de preguntas y respuestas que surgieron durante la charla. Esta ronda durará aproximadamente 30 minutos y en este tiempo pueden continuar enviando sus dudas. Inicialmente seleccionaremos una pregunta por participante y en caso de sobrar tiempo podremos incluir más de una pregunta por participante. Bueno, Jules, llegaron algunas preguntas por el chat y por la sección de preguntas y respuestas. Iniciamos con la primera. ¿Podría indicar si usaron estratigrafía de secuencias o litoestratigrafía para el análisis estratigráfico?
Sí, realmente la base, actualmente nosotros trabajamos siempre con estratigrafía secuencial para lo que es la definición de lo que es el modelo estratigráfico. Claro, no es el tema de la exposición, lo más importante en este caso del modelo estratigráfico es la definición de la litología, que luego va a gobernar la distribución de las fracturas dentro de estas, ¿no? Entonces, sí, es producto de repente de otro estudio, hay gente especialista que ha trabajado en la parte estratigráfica, nosotros hemos salido al campo también para ver esto, definición de fases y todo lo que es la parte de estratigrafía de secuencias, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es, además de ser control de los modelos estratigráficos, ¿qué otra importancia o utilidad pueden tener los afloramientos análogos para alimentar otros modelos? Pues realmente la información que nos brinda un afloramiento es la que nos brinda mayor información. Yo creo que si es que no vemos en nuestra zona, si es que no podemos encontrar un afloramiento que represente a nuestra zona reservoria, inclusive tenemos que recurrir a otras zonas del país o del mundo donde nosotros podamos ver un tipo de litología similar, ¿no? Porque la información que podemos ver es como un libro abierto, ¿no? Muchas veces nos vamos a empezar desde la adquisición de información en campo, no solamente de la parte estratigráfica, sino a las variaciones laterales que puede tener el reservorio, lo cual con un registro de pozo, así sea un registro de imágenes de excelente calidad, una sísmica de la mejor calidad que podamos tener, no vamos a llegar a tener el nivel de detalle que podemos tener en un afloramiento. Considero que la información de campo es una de las más valiosas para poder hacer un modelo geológico de calidad, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo estamos seguros que estamos en un régimen normal y no en un régimen strike-slip si no tenemos magnitudes medidas de los esfuerzos? A ver, las magnitudes medidas de los esfuerzos, bueno, quisiera contextualizar bien la pregunta, pero eh, en lo que es nosotros hemos visto en la interpretación estructural de las secciones sísmicas, podemos ver un sistema de fallamiento normal. Ahí prácticamente el modelo estructural está bastante bien amarrado. En las visitas de campo, lo que prima dentro de los afloramientos también son los sistemas normales, ¿no? O sea, los sistemas de fallamiento normal, y pues difícilmente va a existir otro tipo de eventos que puedan ligar. Ahora, estamos hablando de que al inicio hemos hablado de que nosotros tenemos que tener claro el alcance, es decir, nosotros saber qué formación estamos estudiando y cuál es el objeto de nuestra investigación, porque muchas veces la columna ha podido tener una evolución bastante compleja, inclusive sobre donde puede existir sistemas de fallamientos normales y encima puedes tener inclusive fallas de repetición, fallas inversas, que puedan darle complejidad. Ahora, ¿en qué grado ha afectado eso al reservorio que tú estás analizando, ¿no? En el caso que hemos puesto el ejemplo, es de un sistema de fallamiento normal, pero un sistema de fallamiento inverso, de compresional, pues vamos a tener otra distribución. El esquema presentado para lo que es la asociación de fracturas naturales a las fallas, tanto al bloque hundido como al bloque levantado, es para el sistema distensional de fallamiento normal, ¿no? En el caso de las fracturas naturales en sistemas compresivos, pues vamos a tener que en la cresta es donde por apertura, es decir, por generación de mayor espacio durante la deformación, es donde ahí donde vamos a tener mayor cantidad de fracturas naturales, ¿no? Pero la idea está que el sistema estructural va a gobernar en principio a la cantidad de fracturas naturales, ¿no? Ok, Jules. Continuamos. Cuando se analizaron núcleos, ¿cómo discriminaron las fracturas inducidas por el proceso de perforación? Ah, bueno, vamos a partir conceptualmente. O sea, si es que nosotros tenemos un núcleo en el cual nosotros vamos a identificar la cantidad de fracturas, pues hay metodologías en las cuales las más verticales o las más subverticales podrían obedecer a esfuerzos que han sido generados durante la perforación, ¿no? Pero si es que tú tienes sistemas de fracturas en la corona, que
tienen diferentes direcciones, o vamos a hablar de diferentes familias dentro de la misma corona, pues algunas de ellas van a estar rellenas y en muchos casos van a tener rugosidad. No va a encajar una cara de la fractura con la otra. Si tú sacas la corona, no la vas a... ¿Por qué? Porque si han estado abiertas en determinado pasado fluido por ahí que ha hecho que esas caras sean rugosas. Y más aún si es que están rellenas con algún tipo de elemento. Pero si la fractura, o tienes los dos pedazos de la corona, uno al costado del otro, vas a poder identificar visualmente si es posible definir o de repente empezar a dudar si esta fractura o proviene del sistema del reservorio o ha sido generado durante el manipuleo inclusive de las coronas, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Se correlacionó la saturación de agua versus el tamaño de fractura de Aguilera con algún análisis SCAL de core? No, la verdad, o sea, lo que he puesto en la parte de lo que es la saturación de agua es bastante conceptual. Ahora, lo que sí podríamos tener es de que existe una información de dos pozos, y les voy a comentar rápidamente. Teníamos un pozo en la parte levantada del bloque que producía todavía petróleo, una parte media del bloque que todavía producía petróleo, y perforamos un pozo en la parte levantada, en la parte más alta del bloque, para asegurar que nosotros podamos tener hidrocarburo en esa zona, ¿no? Cuando perforamos el pozo dio totalmente agua, 100% agua, y estaba en la misma estructura, en el mismo bloque estructural que el otro pozo que todavía estaba produciendo petróleo. La respuesta de qué es lo que había sucedido en este caso era pues un tema de presiones, ¿no? Que ha hecho que el agua, el pozo que ya estaba produciendo, pues se mantenga, y como ya no había presión, el resto se había saturado de agua, ¿no? Porque ya estabas en producción. Pero es bastante complejo poder definir eso, ya que ningún registro te podría ayudar a definir eso. De repente es una de las partes más, así como en el modelo es, petrofísico, ¿no? La saturación de agua siempre es el problema más importante, que solamente con la parte dinámica y con la información de producción después se puede ajustar bien, ¿no? Pero a nivel conceptual es todavía complicado, ¿no? Continuamos. Utilizando sísmica multicomponente, ¿podríamos obtener una densidad volumétrica más real? ¿En qué manera nos podría ayudar este tipo de sísmica, considerando que se utilizaría en zonas con información? A ver, realmente también existen papers, existe información y bibliografía que puede definirnos que con algún tipo de sísmica, un mejoramiento, podríamos definir sistemas de fracturas en el reservorio. Pero vamos a ser un poquito honestos con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces sí queremos tener la respuesta a nuestros problemas principales, pero si un registro eléctrico de pozo que tiene una precisión vertical, ¿no? De media pulgada, comparado con una adquisición sísmica que podemos tener un poco más de 20 metros, pues la visualización de unas fracturas va a ser un poquito más compleja, ¿no? Nos puede ayudar, sí, a definir el problema estructural, nos puede ayudar a definir zonas que tengan diferente comportamiento desde el punto de vista de esfuerzos, o desde el punto de vista de que existe mayor densidad de fracturas, quizás, pero a un nivel de cálculo volumétrico un poquito más complicado, porque si es que tenemos mapas de densidades que nos ayuden y podemos tener la información de un pozo que también pueda tener densidad de fracturas, pues creo que nos va a ayudar a definir mejor el modelo estructural, y no iría un poco más allá. Realmente a veces queremos exigirle mucho a la información, hay que utilizarla para lo que ha sido adquirida, y no de repente exigir tanto que podríamos caer en errores, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. ¿Los prospectos son económicamente viables? Una vez perforado alguno de ellos, ¿actualizarían el modelo?
de todas maneras, o sea, se tiene que actualizar el modelo. O sea, si el pozo salga seco o tengamos un éxito productivo, lo importante es que nosotros podamos actualizar siempre el modelo, ¿no? O sea, si es que el pozo falló, ¿por qué falló? ¿Qué nos falló en el modelo? O sea, ¿qué es lo que nos llevó a pensar que era económico y qué es lo que, o qué podemos mejorar luego de perforar el pozo para poder definir mejor de repente un modelo de desarrollo? Es bastante importante. Y lo otro, si es que es económico o no, eso va a depender de muchos aspectos. O sea, la parte económica depende no solamente del precio del crudo, sino también depende de qué tipo de facilidades puedas tener en superficie. Si es que es una zona donde está un poco más alejada de la zona donde estamos en producción, pues va a obedecer o va a requerir de repente facilidades en superficie que lo pueden volver no comercial. O si es que nosotros vamos a perforar un pozo y nos damos cuenta de que para poder hacerlo viable el proyecto tenemos que hacer un montón de pozos, pero que sean horizontales para poder atravesar la mayor cantidad de fracturas, pues en determinado momento puede llegar a ser no comercial, pasa a ser recurso contingente y eso va a depender netamente de la respuesta del reservorio, ¿no? En realidad influyen otros factores, no solamente la parte geológica, pero lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí es actualizar el modelo siempre. Entra un nuevo pozo, tenemos que actualizar y poder sumar la información a este modelo, ¿no? Ok, continuamos. Tenemos un montón de preguntas, Jules. De las tres familias de fracturas, 1, 2 y 3, de la esfera de esfuerzos, ¿cuál fue la que tuvo más apertura y a qué sigma corresponde? Corresponde al, al sigma mayor, pero es la que tenía mayor apertura eran las que eran paralelas al sistema de fracturas. Perdón, paralelas a la falla que estábamos midiendo. ¿Y por qué? Porque básicamente era la que tenía mayor injerencia en esa zona. Los otros sistemas de fracturas identificados no quiere decir que sean o provengan de esta misma falla que ha generado este sistema. Puede ser de una falla que esté más atrás o adelante o que ya no lo estamos viendo porque ha sido erosionado, pero que corresponde a otro sistema. Esta familia de fracturas podría ser de otra falla que estaba anexa, ¿no? Ahora, ¿cuál es más grande? Tendríamos que nosotros definir regionalmente cuál es el sistema de fracturas preponderante, ¿no? Y eso es lo que logramos hacer en otro estudio que no lo puse aquí, pero sí donde teníamos bastantes pozos con registros de imágenes y podíamos ver que los sistemas de fracturas preferenciales estaban asociados a los sistemas de fallas mayores, lo que quiere decir que sí están asociados también a estos niveles, ¿no? O sea, a nivel regional estos sistemas de fracturas juegan bastante bien y es muy importante verlos. Ahora, las aperturas van a variar si es que tú estás en el bloque hundido o en el bloque levantado, ¿no? O sea, muchas veces en el bloque hundido tienes mayor cantidad de fracturas, pero has tenido una deformación mayor de repente, ¿no? Ok, seguimos, Jules. En el estudio, ¿analizaron registros de imágenes de pozos para confirmar lo visto en superficie? A ver, lo que estamos presentando es una metodología. He presentado como 4 estudios de zonas diferentes, ¿no? Y lo que estamos tratando de establecer con esta presentación es una metodología. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estudiar? Entonces, básicamente, por ejemplo, en el estudio que mostré lo que realizamos en la zona de Petrobras, sí habían registros de imágenes que nos puedan ayudar. Sí correspondían a la densidad de fracturas. Es más, en el ejemplo, eh, podríamos calibrar la densidad de fracturas que íbamos a poder poner en el modelo 3D con la de algunos pozos que tenían esta información. Estas iban a ser el dato duro de entrada con respecto a la densidad de fracturas, ¿no? Entonces, sí, en el caso de lo que es el estudio en el mogollón, en el trabajo de Petrobras, sí. En los otros no teníamos tanta información de registros de imágenes de pozos. Continuamos. ¿Podrías repetir la diferencia entre la arena neta reservorio y la arena neta PEI? Ok. Y ahí agrego algo más. También por cuestiones de tiempo no lo hemos considerado, pero muchas veces lo que nosotros tenemos, el registro del SP,
que hoy en día se ha perdido totalmente. Ya no tenemos un registro de SP que nos demuestre como en los pozos antiguos, donde teníamos un SP prácticamente que nos daba calidad de reservorio. Se puede identificar zonas de mayor fractura de acuerdo a la presencia del SP, que también es otra metodología. Aprovecho para comentarles eso. Pero lo que vamos a ver, lo que nosotros tenemos como espesor total de una formación, vamos a identificar qué espesor es el que corresponde a arenas que tengan determinada porosidad. O sea, de repente podemos identificar más de 8% de porosidad para adelante, es decir, 8, 9, 12, 20% de porosidad, y es arena, pasa a ser reservorio. Entonces, esa es la definición de capacidad de almacenamiento. Si nosotros podemos tener un mapa de estas arenas con esta cantidad de porosidad, pues vamos a tener la capacidad de almacenamiento del reservorio. Y el net pay vendría a ser el porcentaje de estas arenas que tienen saturación de hidrocarburos que puedan llegar a ser productivas. Es decir, que van a tener una alta saturación de hidrocarburos que nos puedan a nosotros significar el cálculo de reservas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista petrofísico, tú vas a aplicar a la litología que se identifica como arenas limpias, con porosidad, identificas contenido de arcillosidad más porosidad, para lo que es arena neta reservorio, y para lo que es net pay vas a tener cálculo de corte de arcillosidad, corte de porosidad, más el corte de saturación de agua. Esa sería la diferencia entre ambos, ¿no? Continuamos. El modelo arrojó las características comunes en este tipo de regímenes. La mayor densidad de fracturas en el bloque deprimido. Se me presenta una duda, ya que veo que durante el desarrollo del proyecto se le dio mayor peso a la apertura de la fractura que a la longitud, ya que en el INF la longitud es de gran importancia, ya que incrementa la comunicación del yacimiento con el pozo. No sé si quedó claro, Jules. Ya, sí sé más o menos a dónde se refieren. Lo que sucede es de que cuando uno está empezando a investigar, tienes que coger todo lo que tienes que, cuáles son todas tus incógnitas, ¿no? Cuáles son todas tus variables. La longitud de las fracturas es importante desde el punto de vista para ver qué sistemas de fracturas son más importantes que otras a nivel de intensidad. Es decir, que algunos sistemas pueden pasar la litología, toda la columna inclusive, pero las que van a ser más importantes van a ser las asociadas a tu roca reservorio, porque no todo va a ser reservorio. Y son esas las que van a dominar cuando tú apertures un pozo, esas son las que van a determinar cuáles van a producir más y cuáles te van a aportar más. Entonces, ahora, cuando tú vas a hacer el cálculo volumétrico, pues vas a hacerlo para cada una de las unidades, no se hace para todo el paquete. Entonces, en esa parte vas a dividir tú la cantidad de volumen que puedes tener en determinado nivel. Por eso es importante el poder tener la densidad de fracturas como primera dato de entrada, y lo que ya nos bota el modelo numérico es la apertura, porque de repente es una de las variables que tiene mayor incerteza dentro de lo que nosotros estamos tratando de calcular, porque incluso en superficie tú vas a tener una apertura, pero ahí ya no están los esfuerzos que tienes en subsuelo. Entonces, el dato que sea más representativo de la apertura incluso, llegan a ser las fracturas cerradas, no las fracturas abiertas, o las fracturas, perdón, rellenas, que tienen un relleno porque nos va a dar una idea de cuán abierto estaba en determinado momento y hoy está relleno con algo, ¿no? Por alguna disolución de algún componente. Pero es importante para el cálculo volumétrico, lo que es la apertura. Pero para lo que es la productividad, sí va a ser la densidad y la longitud de las fracturas. Pero eso no, lo que se ha presentado en el análisis de sensibilidad es para el cálculo volumétrico, no para la productividad del pozo, porque eso ya se va a definir luego con el modelo dinámico, ¿no? Ok, Jules, ya que estamos en el límite de tiempo, vamos a finalizar con la última pregunta.
y hay muchas más que van a quedar sin responder. Podemos ponernos en contacto después. Las personas que quisieran satisfacer sus dudas podrían entrar en contacto directamente contigo o a través de la dirección de correo electrónico de Latinoamérica y el Caribe. ¿Ok? La última pregunta es, ¿cómo identificaríamos si es un reservorio de doble porosidad o permeabilidad? Prácticamente, ¿cómo saber si es un naturalmente fracturado? Yo les diría, es difícil que haya un yacimiento que solamente tenga un tipo de porosidad. Es decir, porosidad primaria, obviamente, va a ser, va a predominar la porosidad primaria en algunos casos con reservorios de excelente calidad, pero siempre va a estar presente el componente fracturado. Es difícil que no exista, porque inclusive para el nivel de confinamiento y para lo que es el sello de la roca reservorio, pues tiene que estar presente fracturas, fallas, etcétera, y los límites estratigráficos. Pero básicamente creo que el principal es el conocer las propiedades petrofísicas, ¿no? Si es que la porosidad es baja y el material es competente y hay un nivel de fracturamiento alto identificado en las coronas o en los registros de imágenes, eso sería lo principal a nivel estático, y a nivel dinámico, la declinación de la producción. Si la declinación es alta y como hemos visto en el caso de los análisis, tenemos un mayor la acumulada es mayor del 45% del pozo en los 2 primeros años, definitivamente estamos hablando de un reservorio donde predomina el comportamiento o la producción mediante el sistema de fracturas naturales, ¿no? Eso sería lo que, los aspectos que tenemos que ver. Pero siempre ten en cuenta que no es lo uno o es lo otro, es lo uno y lo otro. O sea, no es esto o aquello, es ambas cosas que siempre están jugando juntas, como en cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre hay que tener la mente amplia y ver que no solamente nos vamos a resolver desde el punto de vista estratigráfico, petrofísico o el estructural, tenemos que meterlos todos al mismo saco y a ver cuál de ellos en cierto caso va a jugar más, ¿no? Todos tienen su grado de importancia, seguramente en algún yacimiento pueda tener otro y de eso se trata, ¿no? Para eso estábamos aquí, para investigar y disipar las dudas con la información que podamos tener. Bueno, Yu, nuevamente, gracias por la presentación. Fue una excelente charla, estoy seguro de que fue de gran valor para todos los participantes. De igual manera, quiero agradecer a todos los presentes que se quedaron hasta el final por participar en nuestro programa Tus Datas con el PG.